Buenos días, buenos días. Dios bendiga las vidas que tienen contacto con nosotros en la mañana de hoy, martes 29 de abril. Y damos gracias al Señor porque nos permite estar vivos para adorarle en una hermosa mañana muy cálida en Puerto Rico, en nuestro pueblo Isabela. Damos gracias al Señor porque nos permite estar aquí en pie de guerra. Y es probable que en esta hermosa mañana hayas tenido una mañana tal vez como todos los días, tal vez donde ya tienes una rutina de cosas por hacer, otras que probablemente llegarán a tus manos en momentos tal vez inesperados del día de hoy. Pero es importante para nosotros encomendar nuestro día al Señor porque sabemos que todas las cosas ayudan a bien a los que aman al Señor. Y es por estos medios sociales que probablemente se comparte contenido. Dios te bendiga, hermano Eric Soto y Dora. Dios les bendiga grandemente. Buenos días. Algunas complicaciones para conectarnos, pero en esta mañana hemos logrado la conexión y es importante para nosotros reconocer que es un tiempo postrero como nunca, de muchas situaciones que en ocasiones llegan a nuestra vida de manera inesperada y tenemos que hacer frente a ellas. Es normal que en nuestras vidas hayan situaciones porque es un mundo que nos rodea y el término griego dice que es cosmos. Un tiempo donde las cosas que nos rodean nos oprimen y crean de alguna manera una situación que la psicología llama estrés, que probablemente es una opresión, que probablemente nos saca de ese enfoque y tal vez nos paraliza. Es el intento, es la intención del enemigo paralizarnos. Pero en esta mañana, dentro de estas redes sociales, hemos querido hacer una intervención y dejar una palabra que sea de bendición al cuerpo de Cristo. Fíjate que en esta hermosa mañana, como todos los días, vamos a orar y vamos a presentar este espacio. Padre, gracias te damos en el nombre poderoso de Jesús. Padre, nada tuviéramos que decir o compartir si tú no estuvieras en nuestra vida. Oh Padre, reconocemos nuestra pequeñez, reconocemos, Padre, que nada tenemos que decir si tú no pones en nuestros labios algo, Padre, que edifique al cuerpo de Cristo. Oh Señor, hemos vivido situaciones muy fuertes. Oh Padre, hemos vivido situaciones que probablemente, Señor, nos han tratado de paralizar, pero Padre, te damos las gracias por cada una de las situaciones, porque tú nos has sacado victoriosos. Y en esta hermosa mañana, Padre, yo te presento las vidas al lado de su artefacto electrónico. Bendice a mi madre, bendice a mi hermano Eric Soto, su esposa Dora, bendice a mi hermano Arcelio Rodríguez, oh Padre, y su familia. Bendice, Padre amado, mi prima Daisy Rivera y mi primo y pastor Tomás Rivera de la Iglesia del Calvario. Oh Padre amado, te presento a mi hermana Carmen Rita, mi hermano Reinaldo Ríos. Oh Padre, cada vida que siempre se conecta con nosotros, nuestra hermana Arlene Bravo, mi hermana Xiomara Méndez, mi hermano Joel Salas. Dios bendiga cada vida. Espíritu Santo, atamos y reprendemos todo espíritu de error, todo espíritu, Padre, que divide, oh Señor, que nos suma. Espíritu Santo, atamos y reprendemos toda fuerza contraria en los aires. Creemos, Padre, que trabajamos, Señor, para tu obra, oh Dios, porque nadie puede dar lo que no tiene y solamente damos por gracia lo que por gracia hemos recibido. Padre, porque solo tu favor y tu amor pudo un día transformar, Señor, nuestro lamento en baile. Oh Espíritu Santo, reprendemos lo que no viene de ti y proclamamos vida, Padre, salud, libertad. Oh Dios amado, bendice a mi prima Daisy Rivera. Espíritu Santo, la palabra que vamos a traer en esta hermosa mañana, que la gloria sea para ti, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, querida prima Daisy Rivera. En esta hermosa mañana es nuestro anhelo traer un contenido que sea de bendición al pueblo, al cuerpo de Cristo. Fíjate que la palabra en esta hora se encuentra en el Evangelio de Juan, en el capítulo 15 y en el versículo 12 en adelante. Dice la palabra del Señor: este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando.
Ya no os llamo esclavos, porque el esclavo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me escogisteis vosotros a mí, sino que yo os escogí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Estas cosas os mando para que os améis unos a otros. Y es que en este evangelio de Juan siempre les enseñamos, ¿verdad?, a nuestros estudiantes que cuando estamos estudiando los evangelios sabemos que ese Nuevo Testamento contiene a 4 evangelistas que 3 de ellos se van por una misma línea, y a esos 3 se les conoce como evangelios sinópticos, evangelios de una sola visión, porque aunque están dirigidos a diferentes poblaciones, ellos mencionan en sus 3 libros, Mateo, Marcos y Lucas, los mismos eventos, y en algunos se da un poco más de datos, en otros se dan menos, pero la idea es que te presenta los milagros y portentos que hizo Jesús dentro de sus 3 años y medio de ministerio. Vemos en la palabra del Señor que esos 3 evangelios sinópticos, cuando los comparamos al evangelio del número 4 evangelista llamado Juan, reconocemos que hay una diferencia en términos de que Juan simplemente comienza hablándonos de que Jesús es el Verbo. Fíjate que Jesús está presentado como el Verbo por el evangelista Juan, porque Juan escribe a una iglesia que, aunque está ausente de Jesús físicamente, también está viviendo una grande persecución por causa de un gobierno romano. Fíjate que dentro de esos escritos que le escribe Juan, vemos a la iglesia que es perseguida, le está presentando a un Jesús que estaba desde el principio, desde antes de la fundación del mundo. Y es hermoso poder reconocer ese contexto, porque dentro de lo que expresa Juan es muy romántico cuando habla las cosas que enseña de Jesús. Enseña a un Jesús muy pendiente de la oración, muy pendiente de lo que es presentar el amor del Padre, el reino de los cielos, presentarnos en una relación directa con el Padre, y por eso nos llamaba amigos. Y es por esa razón que en este capítulo 15 del Evangelio de Juan vemos un término muy hermoso. Dios te bendiga, Xiomara, buenos días, acababa de saludarte. Vemos un término muy especial, y es el término de amigos. Fíjate que en este tiempo de muchas conexiones sociales, de redes y de muchas páginas, ¿verdad?, que pretenden conectar personas para diferentes fines, nosotros sabemos que ser amigo es algo muy particular, es algo muy profundo. Ser amigos es algo que te lleva a tener una conexión donde tú vas a ver a esa persona con todos sus defectos y con todas sus virtudes, y lo vas a aceptar como es, porque es tu amigo. Y sabes que más allá de cualquier defecto que pueda tener, cuando el Señor nos llama amigos, Él nos está enfocando en nuestros defectos. Él simplemente gozaba pasar tiempo con sus amigos, aunque sabía que entre sus amigos habían traidores, habían personas que en el momento de la dificultad lo dejarían solo, que en el momento de mayor apoyo espiritual se dormían, y probablemente dentro de ese círculo de amistades Él siempre los consideró amigos, y ante ellos, ante 3 de ellos, se transfiguró. Fíjate que cuando se escribe el capítulo 15 para este Evangelio de Juan, tenemos a una iglesia que está viviendo un momento muy difícil, un momento en el cual probablemente cuando nosotros vivimos momentos de adversidad, es ahí donde somos probados, es ahí donde nos cuesta poder mantener la sonrisa de frente, es ahí donde nos cuesta poder mencionar una alabanza de gratitud, porque estamos completamente en una situación de dificultad. Y es que en los momentos de dificultad
dificultad somos probados, es que se prueba nuestro amor por el Señor, y el amor porque si lo amamos hoy es porque Él nos amó primero. Es que Él nos amó primero porque aún nosotros, siendo traidores, siendo mentirosos, siendo tantas cosas que probablemente nos destacaban en el pasado, cuando llegamos al Evangelio no podemos ser religiosos, simplemente nos entregamos, nos rendimos al Señor, porque reconocemos que ser religioso es servirle a Dios a distancia, y no podemos desperdiciar una salvación tan grande. Y fíjate que en los evangelios Jesús es presentado por cada evangelista como diferentes ángulos a las diferentes poblaciones que cada uno escribió. Pero cuando vemos en el Evangelio de Juan, vemos que en el Evangelio de Juan hay algo muy diferente, hay algo muy profundo, y es que cuando nosotros establecemos una relación con el Padre por medio de Jesús, comenzamos a entender quién es Jesús. Jesús es el Verbo, Jesús es la palabra, es esa palabra que un día en el principio, por ella fueron creados todas las cosas que se ven, decía el autor a los hebreos, que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y fíjate que en este capítulo 15 de Juan vemos a Jesús en el verso 8 diciendo la palabra que nos dice, en el capítulo 15, en el verso 12, dice: este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Fíjate que cuando nosotros hablamos de amor, probablemente en un mundo secular, en un mundo tal vez que es un cosmos, le decimos nosotros, es un cosmos porque es un mundo secular que nos rodea con diferentes sistemas para poder hacer una convivencia en medio de un tiempo donde estamos en una vida natural. Reconocemos que las personas se agrupan por familias. Nosotros sabemos que nos agrupamos por familias y nos agrupamos en diferentes lugares. Probablemente en los lugares donde nos agrupamos, vamos a lugares donde nosotros queremos vivir porque nos atrae lo que nos rodea, porque probablemente sentimos esa disposición. Dios te bendiga, Magali, buenos días. Dios te bendiga. Estamos conversando la palabra de Juan capítulo 15 y en el verso 12 en adelante: este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Fíjate que esta decisión de amar, si lo hacemos en el alma, probablemente nos traiga muchos conflictos, porque el amor que promueve, Dios te bendiga, hermana Yadira Lugo, buenos días. Estamos conversando la palabra en el Evangelio de Juan y en el capítulo 15, versos 12 en adelante. Dice: este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Fíjate que no se trata de nosotros amar al que tal vez nos puede ayudar, no se trata de únicamente nosotros amar a aquel que tal vez piensa como tú o piensa, ¿verdad?, de una forma parecida. Probablemente esas personas que Dios cruza en tu camino, porque es Dios quien te las ha cruzado, es para que tú le puedas dar algo que tú llevas en tu corazón, y eso que tú llevas en tu corazón probablemente es una unción que no te has dado cuenta, y una unción no es otra cosa que ha sido habilitado. Sí, Dios te bendiga, claro que sí, es el Evangelio de Juan en el capítulo 15, verso 12 en adelante. Gracias por compartir. Sabemos que la palabra del Señor, como les decía, hay 4 evangelistas en el Nuevo Testamento: Mateo, Marcos y Lucas, y el Evangelio de Juan. Esos 3 primeros evangelistas presentan a Jesús en sus obras y milagros, y se lo presentan a diferentes poblaciones que constituían en la nación de Israel, porque en medio de aquel ministerio de Jesús estaba predicando en medio de una influencia a un pueblo griego que estaba lleno de cultura, a un pueblo griego que le daba importancia tal vez a lo que era externo, a la belleza física, a todo lo que se veía. Pero también tenemos a un pueblo que estaba en medio de las influencias de Israel. Israel estaba bajo las influencias de los pueblos alrededor, y también sabemos que había una fuerte influencia de otras naciones
situaciones que estaban haciendo una presión muy fuerte para el tiempo del ministerio de Jesús. Pero cuando Jesús hace su ministerio, Jesús enseña a aquellos apóstoles. Dios te bendiga, Arlene, buenos días. Estamos conversando la palabra en el Evangelio de Juan, en el capítulo 15, en el verso 12 en adelante, y decimos: este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya nos llamo esclavos, porque el esclavo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me escogisteis vosotros a mí, sino que yo os escogí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Estas cosas os mando para que os améis unos a otros. Pero fíjate que en un tiempo postrero como el que vivimos, hablar de amor es algo tal vez un poco difícil de poder conectar, porque el amor para algunas personas es un amor completamente errado, un amor que no va de acuerdo tal vez a lo que Dios ha establecido, porque el amor que presenta el cosmos que nos rodea es un amor en ocasiones erótico, es un amor tal vez prohibido, es un amor que completamente se desconecta de lo que Dios ha establecido en su palabra. Y es que nosotros sabemos que en medio de lo que nos rodea tenemos que batallar y mantener una conexión con el cielo para nosotros poder amar de la manera correcta que Dios nos ha mandado amar. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros. Y sabemos que es un mandamiento porque nosotros no estamos llamados a nosotros relegar aquello que el Señor nos ha mandado hacer. Y se trata de que hay una fuerte influencia de un cosmos que nos rodea para que no podamos fluir en unidad. Fíjate que el amor al cual se refiere esta palabra es un amor sobrenatural. No es un amor conocido en esta tierra. Probablemente el amor que se mueve en el cosmos que nos rodea es un amor falso, es un amor fingido, es un amor de interés, es un amor completamente errado, prohibido, un amor completamente erótico. Probablemente es lo que las personas probablemente expresan, y es por esa razón que la palabra nos deja enseñar. Y el Señor hacía una oración por nosotros en este mismo libro de Juan, en el capítulo 17 comienza a orar y a decir que no pedía que nos sacara del mundo, sino que nos cubriera, que nos protegiera del mal, porque hay una necesidad, y es que mientras tú estés en una vida en esta tierra, en una vida física, hay una grande asignación que dependerá de lo que tú puedas expresar en medio de un tiempo postrero. Fíjate que todo lo que te rodea está en muerte. Probablemente todo lo que te rodea tiene el olor tal vez de que está pasado por el proceso de putrefacción. Probablemente todo lo que te rodea no te hace sentido de tú amarlo, y al contrario te lleva a rechazar, te lleva a aislarte, te lleva a ser religioso, te lleva a mantener aislado. Y nosotros sabemos que no se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero para que alumbre a todos los que están en casa. Jesús mismo en este capítulo 15 manda y dice: este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Es muy difícil entender al amor que se refería a Jesús en medio de esta exhortación que le hacía a sus discípulos. Es que ser seguidor de Jesús no es solamente seguirlo por lo que Él te pueda dar, es que tener una relación con el Señor demandará que te mueras, que mueras a tu alma, que mueras a tus deseos. Probablemente lo que tus deseos te indican es que rechaces, es que te alejes, es que te mantengas aislado de todo aquello que te causa estrés, de todo aquello que te causa problemas, que te daña el corazón, porque
porque sabes que Jesús caminaba aún con Judas, y Judas siendo traidor, Judas haciendo tal vez las negociaciones a sus espaldas, Jesús supo tenerlo de frente, lavarle los pies, compartir la cena con él, dejarlo en su posición de liderazgo, porque aún Jesús sabía que él sustraía de la bolsa. Sin embargo, la palabra nos deja ver claramente que el amor al que Jesús se refiere, en el cual Jesús nos llama amigos, es porque en Jesús se manifestaba el carácter y el amor sobrenatural del Padre. Es que nadie que no ha nacido del agua y del Espíritu puede expresar el amor al cual Jesús podía expresarle a aquellos que lo traicionaban, a aquellos que probablemente caminaban con él, y donde él podía haber asumido una postura de rechazo, pero Jesús en ningún momento los rechazó. Jesús los dejó ahí hasta el final, porque en Jesús se manifestaba el propósito. Y es que cuando tú estás enfocado en el propósito y en la asignación que el Señor te ha dado, tú sabes que no es por ti, que no es por tus méritos, que solo ha sido por gracia. Y es que cuando hemos sido experimentados en ese favor, en esa gracia de Dios, ya no tenemos una palabra fuerte para lanzar, sino que nosotros sabemos que la gracia y la misericordia que Dios ha tenido en nosotros es lo que nosotros tenemos que expresar. Y dice la Escritura en esa, Dios te bendiga, hermano Joel Salas, buenos días. Conversamos la palabra en Juan capítulo 15, versos del 12 en adelante, y dice la Escritura: este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Fíjate que no es opcional, es un mandamiento de todo aquel que ha nacido del agua y del Espíritu. Todo aquel que ha nacido del agua y del Espíritu tiene que pasar primero por la cruz, porque para poder ver a Jesús como el Cristo, él tenía que primero haber sido engendrado en carne. Él tuvo que ser crucificado en la cruz, él tuvo que resucitar y él tuvo que ser ascendido al cielo, porque desde ese lugar en el cielo era necesario para que pudiera descender el Espíritu Santo sobre ti y sobre mí. Es que si eso no acontecía, Jesús no había completado la obra. Y si hoy la obra está completa, es porque su Espíritu, a través de el Espíritu Santo, nosotros podemos ver a Jesús tal y como él pudo hacerlo en nosotros. Al él ser revelado en nuestra vida, nosotros sabemos que hay una cruz que cargar. Nosotros sabemos que no puede haber un lamento, una queja. Nosotros sabemos lo que cuesta sonreír en medio de una prueba tremenda. Nosotros sabemos lo que cuesta poder levantar las manos arriba y poder decir: gracias, Señor, por la cruz. Gracias, Señor, por la prueba, porque era la justa, era la necesaria, es la que yo puedo cargar. Oh Señor, gracias. Es que cuando entiendes eso, comienzas a entender el amor de Jesús. Y es que dice: este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie que no le es revelado la cruz de Cristo podrá entender el amor de Dios, porque la misma Escritura en el capítulo 3 y verso 16 del Evangelio de Juan dice que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Nadie que no pasa por la cruz podrá entender lo grande del amor de Cristo. Y es que Cristo Jesús llegó a la cruz del Calvario, y dentro de todo aquello que él habló desde la cruz, no hizo nada más que pedir e interceder por aquellos que le injuriaban, por aquellos que le insultaban, por aquellos que le escupían, por aquellos que lo miraban mal, aquellos que un día probablemente le levantaron las palmeras para recibirlo en Jerusalén, fueron los mismos que gritaban: crucifícale, suelta a Barrabás. Y en aquel momento Jesús pedía perdón por sus enemigos, porque nosotros sabemos que dentro de una vida natural, probablemente llegar a la estatura del varón perfecto te costará tener que hacerte el loco, tendrás que hacerte el ciego, tendrás
tendrás que olvidar lo que queda atrás y extenderte hacia lo que está delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Dice la palabra, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Nadie que pueda estar en un aspecto religioso puede entender lo que trata el amor del Señor. Probablemente tú crees que alguien que te busca continuamente, a pesar de tu desprecio, a pesar de tu codazo, a pesar de tus murmuraciones, alguien que todavía te habla, que todavía te sonríe, alguien que probablemente todavía te brinda algo, es porque probablemente esa persona ha recibido instrucciones de parte del Padre a amarte. ¿Sabes por qué? Porque es un mandamiento, amar. No podemos odiar a aquellas personas que nos hacen la guerra, aquellas personas que solo por un celo ministerial probablemente te quitan el testimonio, probablemente por un celo ministerial ya no te hablan, ya no te tratan igual, probablemente mientras estabas en una condición de decadencia, de enfermedad, probablemente te echaban el brazo y te daban un beso, pero ahora en este momento cuando Dios ha realizado una sanidad en tu vida, hasta eso les molesta, porque querían verte mal, querían verte atrás, querían que tú no hablaras, pero Dios le plació levantarnos y no podemos arremeter contra aquel que probablemente en vez de ponernos en la mano para seguir hacia adelante, te pone el pie. Y es que todos y cada uno de nosotros tenemos que mirar a Cristo. Nadie que no mira la cruz de Cristo puede entender el amor. Fíjate que probablemente para un alma que no conoce el amor del Señor podrá decir que nos humillamos, podrá decir que no sabemos nuestro valor. Lo que sucede es que cuando nosotros se nos es revelado el amor del Padre, nosotros sabemos que hay una cruz que cargar, que nosotros no somos más que Jesús. Nosotros sabemos que Jesús lo soportó por amor, y nosotros sabemos que cuando Cristo ha sido revelado en nuestra vida, hay una cruz que tenemos que resistir, hay una cruz que tenemos que cargar, hay una cruz que nosotros tenemos que aprender a llevar. Y es que cuando el amor de Dios nos ha sido revelado, nosotros no podemos decir otra cosa que te amo a pesar de que sé lo que me haces, a pesar de que sé que me traicionas, a pesar de que yo sé que a mis espaldas murmuras, que probablemente le dices a la gente cosas que no son ciertas, simplemente porque tú deseas una posición, simplemente porque tú no tienes una situación que a lo mejor desconoces. Es probable que a lo mejor no entiendas el nivel de autoridad que demandará cuando tú tienes una asignación de parte de Dios. Es que somos probados con los dichos de nuestra boca, es que seremos probados porque cuando tu asignación es grande necesitarás aprender que la cruz no la puedes torcer, que la cruz no la podrás hacer más pequeña, que la cruz la tienes que cargar, y cargarla con elegancia, cargarla con actitud. Jesús caía en el momento que estaba caminando hacia allí, hacia el Gólgota, y en el momento que caía, él volvía a tratar de levantarse y le pusieron hasta una persona que protestaba por ayudarlo. Y probablemente nosotros también somos igual. Cuando tenemos que levantar a alguien, probablemente le vemos y le ponemos el pie. Se trata de que nosotros ya no podemos vivir a nuestros gustos, a nuestros anhelos. Él nos llamó amigos, aún nosotros siendo traidores, aún nosotros siendo mentirosos, aún nosotros sin ser lo que el Señor quería hacer de nosotros. El Señor nos ha permitido entender que hay una cruz que cargar. Es que cuando nosotros se nos es revelado el amor del Padre, ya no miramos hacia alrededor. Entonces dice la palabra, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Probablemente es muy fácil hablar la palabra,
Lo difícil será vivirlo. La difícil será probar que vives por causa de esa palabra, porque esa palabra no es únicamente para predicarla. Esa palabra es para aplicarla en nuestra vida primero. Esa palabra es para vivirla, no es para lanzarla como una piedra contra nadie. Es por esa razón que nosotros sabemos que hay una labor que tiene la iglesia, que no es una denominación, tampoco un grupo religioso, porque ser religioso sería muy fácil decir por apariencia que somos de tal o cual lugar. Es que no se trata de la apariencia, se trata de una vestimenta espiritual que todos los demás lo verán, porque en tu mover y en tus ejecutorias se va a notar la revelación del Padre en tu vida. Es que serás probado, vas a ser probado para que tú caigas, para que el evangelio sufra vergüenza, pero te tienes que levantar, tienes que discernir cuando el enemigo te pone la trampa, cuando el enemigo lo que quiere es verte arrastrado, verte destruido. No puedes dar lugar al enemigo, es necesario que tú ames. Por eso es un mandamiento amar, porque no hemos sido llamados a estar en guerra con el hermano. No, como dijo en aquel mensaje, en un momento dado lo prediqué: ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Replicaba Caín: ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Cuando ya él había matado a su hermano Abel. ¿Sabes por qué? Porque nosotros tenemos un mandamiento, y el mandamiento es amar. Que no es fácil amar a alguien que probablemente te hace la guerra, que probablemente te hace la contra, o tal vez te envidia. No es fácil, pero nosotros sabemos, dice la Escritura, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamo esclavos. Dice, porque el esclavo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me escogisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Yo os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidáis en mi nombre, Él os lo dé. ¿Sabes que ser amigo de Jesús es entender la visión que Él tenía del Padre? Ser amigo de Jesús no es otra cosa que trabajar para Él, que entender que somos puentes, que entender que hay alguien herido en el camino, que tenemos que levantarlo, sanarlo, tal vez llevarlo allí al mesón, pagar tal vez por él para que se levante y sea restaurado, porque tu Padre que te ve en el secreto, Él te recompensará en público. Y eso es lo que trata. El amor de Dios tiene que ser revelado en nuestra vida. Pero ¿qué pasa si la iglesia del Señor en este tiempo confunde el amor con una situación de un gesto para que otros te vean? Probablemente eso sería algo espantoso, porque estaríamos actuando como cualquier persona religiosa que no vive la palabra. Y nosotros necesitamos vivir la palabra, porque somos probados con los dichos de nuestra boca. En este tiempo, iglesia amada, somos llamados a amar, no a nosotros tratar de cambiar a nadie. Dejemos la obra del cambio al Espíritu Santo. Es que la palabra lo dice muy claro: es necesario que Él se vaya, porque el Espíritu Santo nos convencería de pecado, justicia y juicio. Y eso es lo que nos dice la palabra. Él nos llama amigos. Jesús podía ver a sus enemigos como alguien que tenía posibilidades de cambio. Fíjate que Jesús pudo ver en un Pedro que le había prometido lealtad, que le había prometido hasta morir por él. Dice la palabra que Jesús le dijo: apártate de mí, Satanás. Y sabemos que Jesús le habló muy fuerte a Pedro, pero él sabía que Pedro era el hombre indicado, porque a pesar de sus errores, Pedro conocía quién era Jesús. Pedro tenía la revelación de la palabra, y eso es lo que se trata. Cuando tú tienes la revelación, tú sabes mirar al Cristo que no solamente estuvo ahí en la cruz, sino que hoy está de pie porque ha resucitado.
está a la diestra del Padre y es quien intercede por nosotros. Y Él nos llama amigos porque nosotros sabemos lo que Él hace. Que Él hace ahora intercediendo por la humanidad, intercediendo para que otros se salven, intercediendo para que otros lleguen al cumplimiento, para que otros lleguen a la verdad. Y es necesario que tú salgas del aspecto religioso, porque no es al hombre que le tienes que agradar, no es al hombre que le tienes que demostrar nada, es al Señor a quien tú tienes que agradar, es al Señor a quien tienes que obedecer, y de eso se trata. La parte religiosa probablemente te hará tener buenas conexiones con tus líderes, pero la parte religiosa no te llevará al cielo. La parte religiosa simplemente tal vez te dará oportunidades, pero no es eso lo que quiere el Señor. El Señor quiere que tú le sirvas, que tú lo hagas tu Señor, que tú reflejes el amor de Dios en tu vida. Y es que nosotros sabemos que Él nos ha llamado amigos porque Él cuenta con cada uno de nosotros, cuenta con cada uno de nosotros para que seamos su testimonio, para que seamos su expresión aquí en la tierra. Y terminamos la lectura cuando dice: no me escogisteis vosotros a mí, sino que yo os escogí a vosotros y he puesto para que llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Sabemos que las pruebas en ocasiones nos ponen a nosotros en situaciones donde tal vez nos hemos descuidado en el espíritu y no podemos permanecer, pero para que nuestra obra permanezca necesitamos estar conectados a la vid, porque separados de Él nada podemos hacer. Y es por esa razón que no te predicamos religión, te predicamos arrepentimiento. Un evangelio de arrepentimiento demandará que entres en la cruz. Entra el conflicto tuyo tal vez con lo que te dice la palabra. La palabra te llevará a darle espacio a Cristo en tu vida, porque es Él quien quiere expresar el amor del Padre a través de ti. Y es por eso que el amor que te predicamos es un amor completamente sobrenatural que es derramado en tu vida. En esta hermosa mañana nosotros damos por terminado nuestro devocional. Nos congregamos en Iglesia Mami Isabela, nuestro pastor Gabito Rodríguez, y sabemos que en el día de hoy tendremos escuela bíblica, estudio bíblico para toda la familia, porque es necesario que sepamos la escritura y nos la apliquemos en nuestra vida, porque es una de las armas de ofensiva que nosotros hacemos efectiva nuestra oración cuando clamamos y citamos la palabra. Y es por esa razón que en esta hermosa mañana la palabra es espíritu y es vida. También tenemos los jueves culto de sociedades y domingos 2 reuniones 10:30 a 6:30, y sabemos que el Señor de Dios es el poder. Estamos en un tiempo postrero, muy fuerte la demanda, pero es necesario que nos mantengamos conectados en el espíritu y unidos, porque separados de Él nada podemos hacer. En esta mañana oramos. Padre, la gloria es para ti. En el nombre poderoso de Jesús reprendemos toda fuerza contraria, todo aquello que nos hace la contra, todo aquello que trata de separar, Padre, nuestra visión de la misión que tú nos has encomendado. Espíritu Santo de Dios, te pedimos por los hijos de nuestra hermana Yadira Lugo. Oh Espíritu Santo, yo te presento por la hija de nuestra hermana Arlene Bravo, Padre, te pido por su salud. Oh Espíritu Santo, yo te presento cada vida representada en cada hermano, Padre, que se conecta con nosotros. Yo te pido que tú le visites, que tú le bendigas, que tú le suplas, que tú le llenes, que tú le libertes, y que tú seas, Señor, predicado en esta hora, que seas modelado en esta hora. Padre, tú conoces nuestras luchas, nuestras batallas. Gracias por la cruz. Gracias, Padre, porque en nuestra fuerza no podemos, pero en las tuyas sí. Oh Espíritu Santo, enviamos la palabra de poder. Oh Padre, gracias, Señor, por tu Espíritu Santo. Permite que tu palabra llegue al corazón de cada vida. Padre, que al lado de su artefacto electrónico nos acompaña. La gloria es para ti. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gracias por compartir con nosotros. Comparte este en vivo con alguien. Es nuestro anhelo tirar las redes y que más vidas lleguen al conocimiento de la verdad. Dios te bendiga en este día. Buen día y buen provecho.